tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en este nuevo video, donde hoy es algo diferente en el sentido de lo visual, porque hoy no hay video, sino solamente audio, aunque acompañado con otras cosas, pero pues no será nuestro rostro. Saludo a Ingrid Pineda, que está aquí. ¿Cómo estás, Ingrid? Hola, José Luis, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a todos. Hola. Bueno, pues hay muchos temas en esta semana, sin duda bastantes. Está el tema de la Ley de Seguridad Interior, en fin, muchísimos temas, pero hay un tema del que casi no hemos hablado en este espacio y que obviamente está en boga de todos, que tiene que ver con la presidencia de Donald Trump y todas estas acciones que ha hecho en materia migratoria, en materia de seguridad, y bueno, bastantes temas en el asunto esta semana. Lo que corresponde a Donald Trump, pues algo destacable, lo que ocurrió en estos días, la reunión que tuvo Donald Trump y el vicepresidente de ese país con la esposa del líder venezolano Leopoldo López, que está arrestado en Venezuela por presuntamente hacer actos violentos allá en ese país de Venezuela. Se reunieron, lo cual es interesante, y estuvo en la reunión Marco Rubio, el vicepresidente de aquel país, y Donald Trump. Eso que tiene que ver también con una cuestión informativa, con lo de CNN, que la transmisión de CNN ha sido bloqueada de Venezuela por violar, según leyes del país. Y bueno, pues un panorama que involucra y que tiene que ver con Estados Unidos, que tiene que ver con asuntos mundiales y que obviamente repercute en México. Pues Ingrid, hay muchas cosas sobre la mesa sobre el gobierno de Donald Trump que nos involucra como país también. Pues, ¿qué decir ante este panorama? Si nos centramos el día de hoy en lo que es el tema de la migración, quiero iniciar diciendo que Donald Trump, uno de los ejes principales de su campaña antes de ser presidente fue la migración. Fue uno de los temas de los que más habló, y podríamos inclusive decir que fue incluso de los temas que lo hicieron ganar la presidencia, que le dieron votos. Quiero también empezar hablando del tema migratorio, principalmente refiriéndonos a México. La semana pasada, el presidente Enrique Peña Nieto recibió a un grupo de inmigrantes deportados de Estados Unidos. Los recibió en el aeropuerto y bueno, yo creo que ese fue un incidente bastante terrible. A mí no me agradó para nada la idea. Yo creo que es una forma de hacerte notar un poco, pero que no... yo podría pensar que fue una forma de que él consiguiera mayor aprobación, porque sabemos que la aprobación de Enrique Peña Nieto está a la baja. Pero en lo personal yo creo que esa fue una terrible idea, porque ¿en qué concepto estás dejando a los inmigrantes que llegaron antes que ese único vuelo, y los que llegan después llegan y les dice que México es su casa, que México es una tierra de oportunidades, y ellos por algo se fueron? Ellos se fueron porque en México no hay oportunidades, porque en México no hay empleo, porque en México no hay salarios, porque en México hay violencia. A mí me parece terrible lo que hizo Enrique Peña Nieto en este aspecto, porque creo que venir y decirle eso a una persona que no quería regresar a México no le va a servir de mucho. Yo creo que ese fue un incidente grave que realizó Enrique Peña Nieto la semana pasada en el asunto de migración. En el asunto de migración, y Pineda, también opinamos, pues sí, el tema migratorio, que sin duda es un ingrediente y un tema importante en esta cuestión que tiene que ver con Estados Unidos, es fundamental. Todas estas semanas han salido en los principales diarios de circulación nacional y en los medios, pues historias de inmigrantes, de personas que viven o que han vivido en Estados Unidos y que están temerosos ante esa situación. Ya decías tú, y creo que coincido con lo que mencionas, que origina que un mexicano pues se mude a otro país, en este caso Estados Unidos. Pues bueno, pues hay muchos factores: la falta de oportunidades en este país, la inseguridad prevaleciente, la búsqueda de mejores oportunidades, ir con otras familias, que también con sus familias que están luego allá en Estados Unidos. Y bueno, ahora pues se da que dicen, pues Donald Trump dice, pues no, se regresan. Fue sonado en estos días estas redadas que hay
allí en Estados Unidos en la búsqueda de inmigrantes, sobre todo mexicanos. Hay una columna de hoy que está interesante de Luis Cárdenas, titulada "Nuestros indocumentos están violando la ley de Estados Unidos", y más allá de lo que podamos coincidir o no, tiene dos puntos ciertos. Los medios, tanto mexicanos como estadounidenses, están haciendo una campaña para decirle a la ciudadanía, bueno, pues, ¿qué recomendaciones les damos para que se escondan de estas cuestiones? Hay que decirlo, duele decirlo, pero pues sí están infringiendo algunos la ley, porque pues estar allá de manera ilegal pues es ilegal. Entonces creo que es lamentable, o sea, se entiende las razones por lo que pasa aquí en México, por lo que pasa en otros países como Guatemala, como Belice, como Honduras, como El Salvador, pero sin duda aquí hay una violación sistemática de la ley. Ahora, mencionabas esto que ocurrió la semana pasada del presidente Enrique Peña Nieto recibiendo, mejor dicho, a varios deportados de allá de Estados Unidos. Pues, creo que coincido contigo, es una cuestión de que el presidente quiere ganarse un poco de legitimidad. Ese discurso de que estén en su casa, ese discurso, si no pueden con los que aquí vivimos, menos van a poder con otros más. Entonces creo que hay una crisis, habrá una crisis obviamente, al haber más deportaciones, pues se necesitan mayores empleos que de por sí son insuficientes o mal pagados. Entonces aquí hay una crisis política interna por esa situación. Muchos pensarán, pues bueno, pues cuál es la solución que haremos. Creo que aquí lo que entra primeramente es reconocer que hay un problema, que se está haciendo, y ahora lo que queda es, bueno, unas acciones no son nada más poner números de emergencia o no poner recomendaciones como han hecho en Foro TV, por ejemplo, de estas redadas, sino lo que queda es aceptar el error, y creo que es una cuestión que se tiene que trabajar poco a poco. No creo que sean soluciones radicales. El problema siempre ha existido. Donald Trump vino a recordarnos que tenemos ese problema, vino a decirnos de forma radical que él no quiere a los indocumentados ni mexicanos, ni latinos, ni de estos países de Medio Oriente. Si México estuviera seguro de su administración, diría, vénganse para acá, aquí hay oportunidades, pero no, solamente está en contra de las medidas, pero porque no quiere que sus mexicanos que están en Estados Unidos se vengan para acá, porque no le conviene, porque si no puede darnos a nosotros todo lo que necesitamos, menos se lo va a dar a más gente. Yo creo que sí es terrible, es un enorme problema, y hace como una semana Plumas Atómicas hizo un video muy bueno, a mí me gustó bastante, donde toma una escena muy buena sobre ese día en el que Enrique Peña Nieto recibe a los indocumentados y habla con ellos, platica con ellos, se acerca, los abraza y le pregunta a uno que de dónde viene, y ya le dice que viene de un estado de Estados Unidos, creo que era Phoenix. Le dice que llevaba casi 17 años viviendo allá, que allá dejó a su familia, y lo único que se le ocurre decir a Peña Nieto es preguntar, ¿y luego? Entonces, una pregunta vacía para nada de ideas, nada de política, solo llegan y te dicen, aquí te vas. La solución que encontraron fue decir, aquí les vamos a dar trabajo. La Secretaría de Educación también está diciendo que tiene que ver cómo van a revalidar sus estudios, pero hay que ver qué clase de trabajo es el que le puedes ofrecer a los inmigrantes mexicanos, si ni siquiera aquí puedes otorgar empleos bien pagados, otorgar empleos en la seguridad social a las personas que están aquí. O sea, no somos capaces de reconocer que el problema es nuestro y queremos echarle la culpa a Donald Trump. Yo creo que ese es como que uno de los principales problemas. Habría que, en lugar de pedir que Donald Trump no haga todo lo que está haciendo, habría de nosotros ponernos a exigir que aquí nos den esas oportunidades, que por algo se están yendo a otros lados. El día de ayer, algunas entrevistas que se hicieron a otro grupo de indocumentados que llegaron, ellos decían, la opción no es México. Si no nos reciben en Estados Unidos, nos vamos a Canadá. O sea, la opción nunca ha sido México, y Estados Unidos está dejando de serlo. Entonces, Canadá, no te quedas en México, no buscas aquí porque ya no tienes o nunca has tenido la confianza para continuar aquí. A mí me ha sorprendido mucho desde la elección estadounidense. Primero, esa postura férrea, esa postura interesante, habría que verlo, de los medios en contra de Trump. No es aquí vayan a decirme apátrida, pero pues Trump no tiene la culpa, él está haciendo su chamba, fue su agenda de campaña, y pues
si lo tratamos de comprender, pues él está haciendo para su país, ¿no? Que el proteccionismo, que eso, bueno, eso hay en otro costal, que también tiene que ver, ¿no? El tema del Telecán y demás. Pero pues Trump está haciendo su chamba. Creo que lo que mencionas, si yo lo diría de otra manera, es pues el gobierno mexicano quiere delegar su obligación al decir, pues allá váyanse, ¿no? Y no, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad, que es garantizar las oportunidades. Obviamente el gobierno no es nuestro papá. Peña Nieto no nos va a dar ni vivienda, ni salud, ni educación. Nosotros tenemos que hacerlo, pero el gobierno debe dar facilidades en ese sentido. Creo que aquí también es una postura, a mi punto de vista, errónea de muchos de echarle la culpa a todo a Donald Trump. Es una oportunidad magnífica de México de independizarse. Tenemos tantos tratados con Estados Unidos, aparte del Telecán, la iniciativa Mérida, acuerdos de seguridad, lo de Rápido y Furioso, como se ha violado. Aquí en México hay presencia del FBI, de la CIA, de la DEA, durante años desde el sexenio de Miguel de la Madrid, si no es que desde antes, y ha habido esa relación y ha habido esa invasión a nuestro país. Militares estadounidenses han estado aquí en este país y no se ha hecho nada. Ojalá que con todo esto de la migración y esta agenda que tiene Trump se ponga esa barrera entre la soberanía, o un muro mejor dicho, entre la soberanía de Estados Unidos y entre la soberanía mexicana. Creo que sí debe de haber un muro en ese sentido. En el tema migratorio, pues la culpa no es de Estados Unidos, la culpa es de una nación, como bien dice Ingrid, pues que no le ha dado oportunidades a casi o más de 100 millones de habitantes mexicanos, aunados a los que van a ser deportados en recientes fechas. Es lamentable esto que mencionas, esta nota que han salido, de bueno, la opción es México, nos iremos a Canadá o nos iremos a X país. Qué lamentable que eso no se dé, y qué lamentable también nosotros que lo hemos permitido de alguna u otra manera, que sí, la culpa la tiene un sistema, la culpa la tiene un gobierno, un estado o varios gobiernos la tienen, porque no podemos decir que todo es Peña Nieto. Esto es un problema que tiene años, décadas, vaya, tiene bastante tiempo. Entonces aquí lo que queda es, bueno, el gobierno tiene que empezar a aceptar su responsabilidad, y la ciudadanía también, porque no toda la culpa es de Donald Trump. Pueden decir el dólar, las gasolinas, bueno, pues sí, pero es parte de estas cuestiones que se dan en materia económica, que eso ya no es tanto de Estados Unidos, una reforma que hay. Bueno, ahí está otro punto. Estados Unidos también ha metido su cuchara en la reforma de este país. Entonces, ojalá que en verdad haya un muro entre la soberanía de ese país y de nosotros, y a nosotros nos dejen hacernos bolas con nuestra soberanía, con nuestra clase política ineficiente, y que ya se hagan cargo de lo suyo, que no metes su cuchara aquí ni nosotros allá. En resumen, habría que exigir que el gobierno haga su trabajo. No, buena parte, algo de las cosas que a mí me han sorprendido sobre cuando el gobierno se pronuncia en materia migratoria o en materia de políticas, específicamente también dentro del muro, cuando Donald Trump dijo que había muchas formas en las que México podría pagar el muro, entre ellas pues un impuesto al dinero que manda los inmigrantes a México. Las remesas, gracias. Y el Senado enérgicamente dice: nos oponemos completamente a esta política de los impuestos a las remesas. ¿Por qué? Porque pues obviamente ese es dinero que llega a México y que es una parte importante del PIB, es una parte importante de la economía mexicana. Si ese dinero comienza a reducir, obviamente va a afectar a todo, a la generalidad de la economía mexicana. Entonces, si esta gente deja de recibir dinero, que es una parte importante de su sostén diario, obviamente se va a abrir la necesidad de comenzar a exigir empleos, y el gobierno no está dispuesto a darlos. Por eso se pronuncia de esa manera contra el dinero que llega de forma fácil, que no obliga al gobierno a pensar en políticas en esta materia. Creo que ese punto es importante, eso sí del gobierno, tanto de las remesas como, hay que decirlo, el dinero del crimen organizado es de los principales ingresos que tiene el país, y por las remesas ahorita en la actualidad es algo importante que sí, y qué mal la postura que tomen los diputados y los senadores, porque el enemigo número uno de México es Donald Trump, cuando tenemos, creo yo, más enemigos número uno, o número dos, o número tres, que no son estadounidenses, ¿no? Porque hay que empezar por la casa, y ya después empezar por otros lados. En algún lado leía que Donald Trump era el enemigo internacional y Enrique Peña Nieto era el enemigo interno, nacional.
Pues es que, bueno, si analizamos ya bien al gobierno de Donald Trump, pues obviamente hay cosas que son inaceptables, como su agenda en el tema de Medio Oriente, el tema de lo nuclear, también que se llama la energía nuclear, lo que está pasando ahorita, la crisis que tiene Donald Trump con estas informaciones que han salido en la prensa internacional estadounidense sobre pues las relaciones que habría entre el gobierno ruso, entre personas rusas y los ahora funcionarios del gobierno de Donald Trump, esta cercanía, el espionaje también de Rusia. Entonces, ahorita a 4 semanas que lleva el gobierno de Donald Trump, 3 semanas que lleva el gobierno de Donald Trump, pues está en una crisis en ese sentido interna, aunado a esto, ¿no? O sea, le lleve mal a Donald Trump, son los costos que él tendrá que pagar por esa postura que tiene, y también nosotros tenemos que pagar por la postura que hemos tenido durante años. Esto es una buena oportunidad para que la economía mexicana sea independiente. Creo que hay que apostarle un poco a las ideas de otros países, con nuestra propia identidad, con nuestra propia historia, y no tratar de copiar modelos que funcionan allá, funcionan muy bien, pero hay que pensar aquí en otras iniciativas mexicanas. Como dice el presidente, y tiene mucha razón ahí, hay que apostar al 8 en México, y en ese sentido hay que apostar al 8 en México en el tema económico, en el tema político, en el tema social, y no copiar modelos de otras naciones. Bueno, pues yo creo que para concluir ya esta parte, yo digo que sí, es un buen momento, por decirlo de alguna manera, para comenzar a exigir pues el trabajo de nuestros funcionarios públicos. Es el momento para que toda la sociedad nos comencemos a dar cuenta de forma más concreta cuál es realmente la tarea del gobierno, cuál es realmente nuestra tarea, y comencemos a exigir y también a tomar ese papel que tenemos nosotros como ciudadanos, ese papel que tenemos para exigir y para nosotros también trabajar y pues hacer que esto pueda funcionar de alguna forma, porque Donald Trump no nos la va a dejar fácil. O sea, querramos o no decir, o sea, Donald Trump obviamente nos va a influir, pero si exigimos que aquí en México nuestros gobernantes traten con la soberanía, traten en leyes, traten en materia jurídica, y también nos traten a nosotros en políticas públicas correctas, concretas y eficientes, no podríamos esperar que haya grandes fallas. Si buscamos algo en concreto, si nos enfocamos de verdad en lo que es necesario, en lugar de estar haciendo propaganda, en lugar de estar haciendo una pantalla diciendo que es bueno, o sea, en lugar de estar solamente buscando mejorar la popularidad de nuestros políticos y nos ponemos a hacer lo que nos toca a todos, yo creo que no tendría por qué no irnos bien. Pues sí, coincido contigo ya para concluir esta parte de este programa, de este video. Pues sí, creo que tienes totalmente la razón. Creo que hay que hacernos cargo de lo que nos corresponde. Fíjate, hace unos días nuestra compañera Andrea me envió una de estas fotos sobre un texto que tiene que ver algo que hemos mencionado ambos, que es el tema de la soberanía. Y aquí afirma Arnoldo Córdoba, en este texto, que se basa en Kant, pero bueno, creo que me parece interesante. Dice, ser soberano significa sencillamente decir que por medio de un acto electoral el pueblo delega su poder a sus representantes, y él, el soberano, se transforma en un fue indefinido que vela la continua y permanente sujeción de los ciudadanos al orden dado de una vez y para siempre a través del derecho. Entonces también el tema de la soberanía, que reitero, hemos tocado aquí, pues es interesante porque qué clase de soberanía hablamos, ¿no? Si delegar nada más la obligación en los políticos, sino también nosotros entrarle de lleno al toro por los cuernos en esta cuestión. Pues concluimos el tema, nada más mencionar un tema que me parece importante que atañe a lo que hemos aquí abordado en este espacio y también opinamos, y que no hemos hablado, reitero, casi de Donald Trump, sino de otros temas. Aquí en este canal desde 2006, no, es cierto, 2006 también existía este canal, desde 2016, inicio de 2016, hace un año, empezamos con la cobertura de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y en ese proceso hemos invitado a políticos, a los protagonistas de la elección, a investigadores, analistas, en fin, a varias personas, y en la época electoral hubo una gran respuesta, y lo cual agradecemos a las distintas fuerzas que estuvieron aquí, menos al PAN,
que no estuvo aquí, ni el Movimiento Ciudadano, ni Encuentro Social, que no aceptaron ni respondieron nuestras solicitudes. En recientes fechas, como ustedes saben, hemos estado igual de cerca, pero nada más ha estado un partido político, de alguna manera, que ha sido Morena, y no es porque la línea de este canal sea pro a un partido. No. Simplemente hemos enviado solicitudes a todas las fuerzas, y de todas las fuerzas el único que ha aceptado y respondido a la solicitud ha sido Morena, por lo cual pues de alguna u otra manera agradecer a Morena por aceptar, porque pues al final de cuentas pues no hay ningún interés aquí, ni político, ni económico, ni nada por el estilo. Y si recalcar que aquí hemos invitado a todas las fuerzas, y de todas las fuerzas solamente una, ya en esta etapa que no es electoral, pero cuando es electoral todos quieren, ¿no? Pero cuando ya no es electoral, pues como que ya no hay mucha aceptación o muchas respuestas en estas solicitudes de entrevistas sobre los temas. Solamente un partido, dos candidatos en particular, que fue Patricia Ortiz y Jaime Cárdenas, respondieron a nuestro llamado, y bueno, pues ya ahí dejamos el tema para señalar ese punto. Y bueno, pues aquí siempre conversaremos libremente, sin agendas ni nada por el estilo. Ok. Pues Ingrid, gracias por estar aquí en También Opinamos. Gracias a ti, un gusto. Igualmente, gracias a todas y a todos. Nos escuchamos y nos vemos. Nos escuchamos más. Nos escuchamos más. Y esperemos vernos pronto en la próxima. Hasta entonces. Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política, y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso.